Yo saludo hasta ahora a Santiago Tres Palacios, abogado penalista y defensor, que nos acompaña en directo. Abogado, bienvenido. Pablo, un cordial saludo a ti y a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Estaba escuchando la entrevista de Joana Jiménez. Sí, señor, muy atenta y cuidadosamente. Primera pregunta para una respuesta única y ahí sí nos vamos al desarrollo. ¿Cadena perpetua para asesinos de niños, sí o no? No, para ningún delito cadena perpetua, Pablo. Muy bien, ¿por qué razón? Bueno, hay varias cosas. Lo primero, Pablo y televidentes, es que uno también tiene que comprender las virtudes de los argumentos contrarios. La doctora Joana representa un clamor popular, creo, justificado. Todos los que tenemos hijos, todos los que gozamos de cierta racionalidad, nos sentimos ofendidos por estos hechos. Y la verdad, yo entiendo que cuando acudimos a estas propuestas es porque vemos que es una medida eficaz de lucha contra la delincuencia y creemos o aspiramos a que a través de la cadena perpetua o de la pena de muerte logremos cubrir a nuestra niñez y logremos acercarnos a ellos y protegerlos, cuando es en realidad todo lo contrario, Pablo. Y esto es muy importante aclararlo desde el punto de vista profesional, racional y no emocional. Es decir, el primer punto de partida es, nadie puede estar de acuerdo con estas conductas, nadie dice que no debamos luchar contra las personas que la realizan y nadie puede decir que esto no es un hecho grave para toda la humanidad. Ahora, en lo que sí podemos discrepar es en los efectos que la cadena perpetua, la imprescriptibilidad o la inexistencia de rebajas como tenemos actualmente tendrían y los efectos prácticos que esto causaría. Lo primero que tenemos que aclarar, Pablo, es que el delincuente no le teme a la pena. Es decir, nadie que vaya a realizar una conducta de esta naturaleza baile el Código Penal y dependiendo de la pena decide si realiza o no el comportamiento. Lo que en realidad atemoriza al delincuente es la efectividad del Estado. ¿Y qué ocurre? Cuando se establecen estas imprescriptibilidades, estas cadenas perpetuas, nuestros órganos de persecución entran en una especie de paquidermia, de lentitud, porque saben que se pueden demorar el tiempo que sea en las persecuciones. Pero no solo eso, apreciado Pablo, sino que la consecuencia práctica de la inexistencia de beneficios, por ejemplo, que era un tema que tocaba Joana hace un momento, es que cuando una persona se enfrenta a este proceso, lo más usual es que así quiera aceptar cargos, no acepte. Hoy lo que vimos en este caso es una excepción, una persona que acepta cargos a sabiendas de que no obtendrá ninguna rebaja. Pero lo normal es que las personas que realizan estas conductas digan, pues si yo no obtengo ningún beneficio por aceptar cargos, voy a enfrentar todo el proceso y quizá llegue a pescar alguna solución favorable. Y lo que ha terminado causando es que muchos asuntos que se deberían resolver rápido llegan hasta el juicio y en el juicio son absueltos o se vencen los términos o llega a ocurrir algo que deja el caso en impunidad. Entonces, ante la realidad en la que nos encontramos, y es que la mayoría de estos casos quedan impunes, la mayoría de estos casos no se logran esclarecer y la fiscalía está perdiendo estos casos también en los juzgados, hay que buscar incentivar medidas que hagan que las personas acepten más cargos que los que usualmente aceptarían, porque la consecuencia contraria termina perjudicando a la niñez. Pero ya respecto a la cadena perpetua de la persona, hay un asunto muy polémico sobre el que es difícil ponernos de acuerdo, pero nuestro Estado tiene una concepción del ser humano como un ser capaz de redimirse. Es decir, nuestro Estado, cuando dice que parte del respeto a la dignidad humana, va a considerar que todo ser humano que haya cometido un error puede redimirse a través del paso del tiempo. Allí, obviamente, la sociedad tiene una angustia y es que considera que estos sujetos son irredimibles y que nada de lo que hagamos con ellos puede hacerlos entrar en, digamos, en razón. Y las personas dicen, si esta persona no puede entrar en razón, pues nunca debería salir de prisión. Lo que ocurre allí, Pablo, es que si nos tomáramos eso en serio y si en realidad consideráramos que estas personas son incurables, irredimibles, no son capaces de tomar un mejor destino en su vida, pues entonces no los podríamos tratar como delincuentes, sino como enfermos mentales. La consecuencia de tratarlos como enfermos mentales y no como delincuentes sería no enviarlos a prisiones, sino a hospitales, y no aplicarles el tratamiento penitenciario, sino tratamientos psiquiátricos y tratamientos psicológicos y tratamientos médicos.
pero queremos meterlos a ellos en el peor de los mundos, meterlos en la prisión en donde deben estar los delincuentes y no los enfermos, pero no considerarlos redimibles. Es decir, tomar el peor de los mundos de considerarlo enfermo y el peor de los mundos de considerarlo un delincuente. Esto es incompatible con la visión que nuestro Estado tiene del ser humano. Y por eso la anterior reforma, que era un acto legislativo, es decir, estaba dentro de la Constitución, fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, porque llega incluso la Corte y afirma que incluir dentro de nuestro ordenamiento la cadena perpetua es sustituir el modelo constitucional, lo cual no es competencia del Congreso, ni siquiera es competencia del referendo, y para ello se tendría que hacer una Asamblea Nacional Constituyente que diga, ya no vamos a tener una constitución política que crea en la dignidad humana, sino que vamos a tener una constitución política que asegure otros intereses, lo cual es válido, pero no es el modelo ante el cual nos encontramos. Ahora Sí. bien, como estos hechos son dolorosos, tristes, fatídicos, como son abominaciones, como estos son hechos absolutamente inefables, indecibles, crean el caldo de cultivo, no lo decimos por Johanna, que además reconocemos en ella una labor permanente, 24/7, una herencia que recibe de su madre de esta lucha y se siente la pasión con la que lo dice, sino que aprovechan muchos políticos que nunca les interesan los temas de los niños, que solo les interesa tomar esto, subirse a esta causa para obtener unos votos y proponer reformas a sabiendas de que son inconstitucionales. Y es ahí en donde en realidad hay un acto perverso que es prometerle a la ciudadanía leyes inconvenientes, pero además inconstitucionales, pero con el único objetivo de lograr los votos suficientes para reelegirse dentro de las corporaciones. Quiero retomar uno de los argumentos de Johanna Jiménez para poder contrapreguntar en esta entrevista. Ella dice, por ejemplo, el caso de Brian Campos, que es el hombre que acabó con la vida de Sofía, y digo acabó porque él ya es un confeso asesino, es decir, ya aceptó su responsabilidad, por eso no hablamos de presunción. Ella dice que si este hombre, que sí nos va bien, estoy retomando lo que ella dice, pues es condenado porque tiene unos antecedentes, casi a la pena máxima en Colombia, que son 60 años, y en caso de que redima después de ser condenado, pues podría terminar pagando 25 años. Entonces ella dice, esto no es suficiente, es un tipo que es joven, tiene 32 años de edad, podría salir de la cárcel y en ese sentido es necesaria una cadena perpetua. ¿Qué se responde frente a eso? Sí, lo que ella estaría partiendo es de considerar que digamos, confeso delincuente, como lo ha señalado, es una persona irredimible, es un enfermo, es una persona que no tiene ninguna salvación. Si es así, entonces no es un delincuente, sino un enfermo. Y si es un enfermo, tratémoslo como un enfermo, que no lo trate el derecho penal, sino que lo enviemos a un centro psiquiátrico a que lo traten y lo valoren psiquiátricamente hasta que un psiquiatra diga que se encuentra sano y le impongamos no una pena, sino una medida de seguridad con todas las consecuencias. Pero no, queremos que se le imponga una pena. Si se le impone una pena, uno de los requisitos esenciales para poder penar a alguien es reconocer que ese alguien tenía la capacidad de actuar de otra manera. Es decir, que ese alguien podía no realizar el hecho que realizó. Si reconocemos eso, reconocemos que es alguien que tras un tratamiento penitenciario podría incluso curarse y podría no curarse, rehabilitarse, resocializarse. Y por eso es que la pena no es poca. Mire usted cómo con los cálculos que hace Johanna y tratando de esbozarnos lo rápido que saldría, estaríamos hablando, en el mejor de los casos para él, de una pena efectiva de 30 años. Es decir, es una persona que ingresaría a prisión a 33 años y tras 30 años, tras las rejas, podría recuperar la libertad. Pero nadie puede decir que 30 años son pocos. Ahora, para el dolor que sentimos como sociedad, 30 años no son nada. Y no quisiéramos una cadena perpetua, sino 1000 años. Y no crea, Pablo, los países que tienen la cadena perpetua les gustaría tener mejor la pena de muerte. Y los que tienen la pena de muerte les gustaría mejor torturar a esta persona durante la cárcel. Y a los que permiten la tortura les gustaría mejor permitir que lo violaran cada día de su vida. Si nosotros este dolor que sentimos y que es válido que sintamos, lo queremos transformar y capitalizar en contra de esta persona, jamás podríamos saciarnos, jamás, nada nos saciaría. Ahora, racionalmente lo que tenemos que decidir es,
¿Lo vamos a tratar como enfermo o como delincuente? Si es como enfermo, en un psiquiátrico. Si es como delincuente, en una cárcel. Pero si es como delincuente, lo tengo que considerar redimible y resocializable, darle un tratamiento penitenciario y cuando hayan transcurrido 30 años, que nadie puede decir que sean pocos, pues si cumple todos los requisitos para recobrar la libertad, que la recobre. Pero de nuevo, la ley no puede ser una prolongación de nuestro deseo de venganza porque jamás terminaríamos de saciarla. Tengo que decir que tengo en este momento reventados los comentarios a través de YouTube de la cantidad de opiniones que tengo de nuestros usuarios, por supuesto, opinando de un tema que es supremamente delicado, supremamente espinoso. Pregunta para nuestro doctor que está a esta hora conectado, para el abogado penalista. Yo ya le entendí perfectamente la posición. Usted dice, no debe haber cadena perpetua en Colombia, pero hay una gravedad de lo que pasa en Colombia que tiene que ver con que la ley que ya existe no se cumple. Y se lo digo porque este hombre, Brian Campos, quedó en libertad por vencimiento de términos. Y lo decía muy bien Joana, y ahí sí yo estoy absolutamente de acuerdo. Ella decía, si ese hombre no hubiera quedado en libertad por esos vencimientos de términos, la vida de Sofía Delgado no se habría pagado. Entonces yo creo que hay un despropósito grandísimo en el país cuando no se cumplen las leyes que tenemos. Así es, Pablo, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿por qué se vencen los términos? Precisamente por propuestas como las que promueve Joana. Ella no tiene esa finalidad, pero es lo que ocurre en la práctica. Mira esto, ingresan 5 casos al sistema. 3 de estos delincuentes desearían aceptar cargos y 2 irse hasta el juicio. Pero le preguntan estos 3 delincuentes a su abogado, hombre, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos cargos? Y el abogado está en el deber de decirle, si aceptas cargo o no aceptas cargos, la pena será la misma. Entonces él le pregunta, doctor, entonces ¿cuál es el beneficio de aceptar cargos ya? No, que construyes la verdad, que resarces a las víctimas. ¿Y qué es lo malo? Pues renuncias a tu presunción de inocencia y sí o sí te vas a ir 60 años y si redimes puede llegar a irte 30 años a la cárcel. Pues, ¿qué dicen estos 3? Que no se iban a ir a juicio. No, pues yo me voy a juicio. Entonces, un sistema que estaba diseñado para atender a estos 2 va a tener que atender a estos 5. ¿Cuál es la consecuencia? Que el sistema va a actuar más cargado, los fiscales van a tener más casos, los jueces van a tener más casos se van a perder, muchas personas, porque estos 3 pueden que vayan a juicio y ganen, porque los testigos no fueron, porque se logró establecer un buen contrainterrogatorio, porque no logró la fiscalía convencer al juez. Entonces, al final, estos casos terminan colapsando el sistema. Cuando el sistema colapsa, un ciudadano procesado pasa más tiempo que el de la ley le permitiría pasar privado de la libertad. ¿Cuál es la consecuencia y el derecho natural? Pues que se venzan los términos y salga en libertad. No, no me gustan los vencimientos de términos. Lo contrario sería que una persona sin haber sido juzgada aún pasara 10, 20 años en la cárcel, lo cual sería una abominación también. Entonces tenemos que notar que tenemos un sistema limitado que sería mejor cuadrarlo inteligentemente, imponer sanciones efectivas, establecer una serie de beneficios que obviamente son molestos para la ciudadanía, pero yo estoy seguro que si la ciudadanía comprende que lo que tenemos es peor, pues saldría mal. Y aquí, Pablo, y con base en estos comentarios que además los comprendemos, y la labor de los abogados es una labor contramayoritaria. Si para estar a favor de lo que siento en el corazón no necesito ser abogado, le pregunto a mi corazón. Pero aquí se nos dice, claro, usted dice eso porque es abogado penalista, porque es un abogado defensor. ¿Cómo va a decir lo contrario? Pablo, a nadie beneficia más estas reformas punitivas, a nadie lo beneficiaría más la cadena perpetua, a nadie lo beneficiaría más la pena de muerte que a los abogados defensores, por el sencillo motivo que tendríamos más casos, cobraríamos muchísimo más y esto nos terminaría beneficiando porque a esto es a lo que nos dedicamos. Es decir, no es un interés personal lo que vengo a promover y lo que promovemos ciertos abogados penalistas, es todo lo contrario. Vemos que el escenario hipotético que plantea Joana, si esta persona no hubiera salido de la cárcel, no hubiera realizado este hecho. Eso lo podemos considerar cierto. Pero yo también le digo algo, si a esa persona en ese otro proceso se le hubiera establecido algún mínimo beneficio por aceptar cargos, quizá los hubiera aceptado y ya estaría condenado y tampoco hubiera salido a la calle. Es decir, si nos basamos en escenarios hipotéticos, tenemos que reconocer la existencia de un problema más complejo. Los estados que tienen cadena perpetua y los estados que tienen pena de muerte tampoco han logrado una lucha efectiva en contra de los violadores. Y eso es un fenómeno muy preocupante
pero que nos hace perder la vista del verdadero asunto. ¿Cuál es el verdadero asunto? Estamos con un sistema ineficiente para atender a nuestra niñez y nuestro legislador y nuestro ejecutivo, en vez de concentrarse y desgastarse en propuestas que ya sabemos que van a declarar inconstitucionales, porque las han declarado varias veces inconstitucionales, tienen que dedicarse a que el sistema sea efectivo. Que 30 años es muy poco. Yo le apuesto que si todo violador de niños se va 30 años para la cárcel, eso es mucho más efectivo que crear una cadena perpetua que solamente va a estar en los libros y muy poquitas personas con un sistema colapsado entrarían siendo judicializadas dentro de ese colapso. Déjeme hacerle una pregunta final, porque es que usted me habla de las cárceles para resocializar, pero todos somos conscientes de que las cárceles hoy en día no están resocializando a los delincuentes. Claro, Pablo, pero ese es precisamente un problema del punitivismo. Y es que en una cárcel que deberían haber 5 sujetos, hay 100. Pero ¿por qué de 5 pasamos a 100? Porque todas las reformas, en vez de mirar nuestros verdaderos problemas, quieren meter a todo el mundo a la cárcel. Por ejemplo, Pablo, una persona que deja de pagar el IVA es enviada a prisión y no tiene ningún beneficio. Por no pagar el IVA, tenemos un montón de gente encarcelada. Hasta hace poco, personas por tener 1 gramo de cocaína estaban encarceladas. Tenemos un sistema penal como si viviéramos en Suiza, un código penal como si estuviéramos en Suiza y unas cárceles paupérrimas que no alcanzan a atender la oferta y la demanda. Por eso es que esto hay que mirarlo con un problema mucho más profundo. Dedicar el derecho penal a lo que verdaderamente se necesita el derecho penal. Las más grandes abominaciones como estas. Un derecho penal mínimo, es decir, lo que proponemos y es la reducción de la cantidad de delitos, nos permite volcar la fuerza a lo verdaderamente lamentable y que en las cárceles estén los verdaderos delincuentes que tienen que estar en esos lugares. Pero lo que pasa es, cada que hay un hecho alarmante, queremos meter a la gente a la cárcel. Terminamos llenando las cárceles, entonces ya las cárceles no resocializan, pero además disminuimos beneficios y esto hace que colapse el sistema. Como la cárcel no resocializa y el sistema colapsa, sale gente por vencimiento de términos. Y al final estamos incumpliendo todas las promesas de la Constitución. Lo que nos tenemos que preocupar es lo que señalas. ¿Cómo creamos un derecho penal mínimo que persiga los verdaderos delitos? ¿Cómo hacemos que la cárcel sea un sitio verdadero para la resocialización? ¿Y cómo hacemos para que nuestro sistema sí tenga la capacidad de atender la cantidad de casos que tiene que atender? Pero si nos volvemos a meter como país y como Estado, otra vez en la disputa de la reforma constitucional para la cadena perpetua, nos vamos a quedar otra vez 4 años peleando para que la Corte Constitucional aplique lo obvio, porque es una obviedad, y los violadores de niños son los verdaderos beneficiados de que esto se tome como una causa populista y no como un análisis de los verdaderos problemas de fondo, que es sobre lo que tenemos que preocuparnos y alrededor de lo cual tenemos que debatir. Muy bien, es el abogado Santiago Tres Palacios, abogado penalista y defensor, que nos ha sentado su posición porque considera que la cadena perpetua para asesinos de niños no es viable en Colombia. Gracias por estos minutos. Bueno, no, muchísimas gracias a usted, a los televidentes y hasta una próxima oportunidad, ojalá con noticias menos lamentables.